amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy estrenamos un nuevo plató, como pueden ver, pero también estrenamos una nueva temporada de nuestro programa. Y qué mejor manera de hacerlo que hablar sobre cultura. Y vamos a hablar también de una exposición muy importante que ya ha llegado a su fin, pero bueno, que ha estado durante todo este verano y que han podido disfrutar todos los toledanos y visitantes que se hayan podido acercar a la ciudad. Era la exposición temporal Picasso visita el Greco en el Museo del Greco, precisamente, y que llevaba también aparejado un ciclo de conferencias que se inició el pasado 15 de septiembre con nuestra invitada de hoy, que es catedrática de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, Palma Martínez Burgos. Palma, bienvenida. Muchísimas gracias por acudir a nuestro programa. Bueno, esa exposición temporal que ya ha llegado a su fin hace pocos días, pero bueno, que han podido disfrutar muchos toledanos y muchos visitantes, como decía, porque nos ha traído hasta Toledo unas obras muy importantes de Picasso. Sí, ha sido una iniciativa magnífica de la dirección del museo en su momento, con la colaboración, lógicamente, la aquiescencia del Ministerio de Cultura, que se ha producido gracias a que desde Basilea, la Kunstbasel de Basilea, el Kunstmuseum de Basilea, hacía una exposición el Greco Picasso. Entonces la comisaria de esa exposición, Carmen Jiménez, pedía tres figuras del apostolado. A cambio se firma un convenio de colaboración, ellos dejan 2 Picassos, salen de aquí los 3 Grecos, y ha sido una ocasión magnífica para ver la Venus y el amor y la mujer sentada, mujer con sombrero sentada, de las 2 de Picasso. Además la obra precisamente de la Venus y el amor, perdón, tiene una historia muy interesante detrás, ¿verdad? Sí, bueno, a mí cuando me invitó la directora Rosa Becerril, me dijo, ¿te apetece abrir tú el ciclo? Y dije, venga, pues Venus y el amor, porque temáticamente es muy interesante. Yo lo titulé El Greco nunca pintó el amor, luego hablamos de esto, pero la historia de los 2 Picassos que han venido es muy extraordinaria. El caso es que en su momento lo publicaron los medios, en la prensa escrita en Toledo, porque es un caso único. Y es digamos, las circunstancias fueron que en Basilea, este Kunstmuseum tenía en depósito 2 obras de Picasso. Tenía una pieza que cierra la etapa rosa, que se titula Dos hermanos, y tenía luego un arlequín sentado del año 1923, que es con el que, digamos, cierra un periodo de transición hasta que inicia el surrealismo picassiano. Bueno, pues el propietario de estas obras, Peter Sterling, las tenía depositadas en Basilea. Él, a su vez, era accionista mayoritario de una compañía aérea, Global Air, que tiene un accidente muy grave al tomar tierra en Nicosia, en la capital de Chipre. Mueren, me parece que 126 personas, viajeros, en fin, él tiene que hacer frente, como accionista mayoritario de la compañía, hacer frente a los seguros, las pólizas, etcétera, y decide levantar ese depósito y vender los cuadros, porque necesita 8,5 millones de francos suizos. En ese momento, el gobierno suizo decide poner sobre la mesa 6 millones de francos, y el Museo de Basilea abre una ronda para que se produzcan donativos de cara a que lo que es toda la gente participe en la compra hasta llegar a los 2 millones, cubrir los 2 millones que faltaban. Bueno, parecía una iniciativa perfecta, se implicaba al pueblo, eso que hoy llamamos micromecenazgo, era una especie de experimento muy interesante, pero como siempre se levantaron voces en contra, que les pareció un poco amoral o inmoral dedicar esa cantidad de dinero a 2 obras de arte cuando se necesitan hospitales, autopistas, en fin, toda esta polémica que genera siempre la inversión en cultura. Lo cierto es que se produce entonces en la consulta. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se hace un referéndum para ver si nos quedamos con unos cuadros o no. Y esto no se hace por Velázquez o por Rubens o por Miguel Ángel, se hace por Picasso. Entonces hubo una movilización ciudadana en todas las, digamos, las grandes ciudades, las grandes capitales suizas, en Basilea, en Berna, en Zúrich, Lucerna, para ver si se hacía esa iniciativa de comprarlo o
o se deshacía el proyecto. Se movilizó toda la población suiza y especialmente los jóvenes. Entonces ahí se puede rastrear por internet imágenes de manifestaciones. Acababa de salir el disco de los Beatles, de All You Need Is Love, y ellos lo habían transformado en All You Need Is Pablo. Bueno, lo cierto es que esto se empieza a producir en abril, es cuando se produce el accidente del 67, y el referéndum se celebra en diciembre de ese mismo año, y sale el sí, el que se compren los Picassos. Entonces el director del Kunstmuseum va a Mougins, el sur de Francia, que era donde residía Picasso entonces con su última esposa, Jacqueline, y se lo comunica, y Picasso decide regalar. Él dice expresamente, además, no se lo regalo al museo, no se lo regalo a los funcionarios ni al Estado suizo, se lo regalo a los jóvenes que se han movilizado, y le regala estas dos obras que han venido a Toledo, además de un boceto de las señoritas de Avignon y un dibujo de hombre, mujer y niño. Es unas condiciones muy excepcionales y creo que muy bonitas. Aparte de la mera anécdota, que es curiosa, sí. Es algo que no se ha vuelto a producir, ni se había dado antes. Esta Venus y el amor, precisamente, llega al Museo del Greco, y tú en tu conferencia pones el acento en eso, en que el Greco no pintó el amor, ¿no? Bueno, es que el ciclo se titula Dialogando Picasso-Greco, ¿no? ¿Y cómo se produce ese diálogo si no...? Exactamente, yo es lo que quería dejar claro cuando, ante el público que asistió, el Greco nunca pintó el amor. Y ese es un título que, además de que llama la atención, es la pura verdad. Por lo tanto, el diálogo se asienta en otros factores, en otros rasgos, ¿no? Y es curioso porque el tema de Venus y el amor es un tema que no es que surja por primera vez en la pintura veneciana, pero es la pintura veneciana la que, digamos, crea el arquetipo de ese tema iconográfico, y además lo desarrolla a partir de los grandes pintores de esa escuela, desde Giorgione a finales del XV, por supuesto Tiziano, la Venus de Urbino, la Toilette de Venus, Amor sacro, amor profano. Es decir, que Venus da, en lo que es su historia, su mitología, da muchos capítulos a los pintores, les da una temática muy variada y de enorme éxito, porque ¿qué pintor no se ha sentido atraído por esa escena, ¿no? El propio Velázquez. Y lo llamativo es que el Greco, efectivamente, habiéndose formado en Venecia, jamás se acercó a ese tema. Ni durante su etapa italiana, ni por supuesto luego en Toledo. El que no lo hiciera en Italia es algo que merece la pena ser reflexionado. ¿Por qué? ¿Por qué no le interesa? Apenas toca el tema mitológico. Es algo que no entra dentro de sus objetivos, o posiblemente que su carta de presentación ante esa potencial clientela veneciana no fuera la mitología, y se especializa, o digamos que entra de lleno en la pintura religiosa. Y en Toledo es lógico, porque el contexto de la Contrarreforma, es la primera ciudad donde se decreta los concilios de Trento, los decretos donde se implantan los decretos del Concilio de Trento, es decir, todo el contexto artístico, clientelar, religioso, espiritual, le eximía de acercarse a eso. De hecho, en toda su trayectoria solo hay un tema mitológico, que es el Laoconte, que lo pinta muy tarde, o sea, casi 2 años antes de morir. Bueno, sobre esta base, ¿cuál es el diálogo de Picasso? Es un diálogo constante a partir de las enseñanzas que el Greco abre para todos los pintores del siglo XX, las vanguardias, y luego especialmente en Picasso. Es interesante ver, cuando uno se acerca a Picasso, que muchas veces exclama: para mí el pintor no es Velázquez, es el Greco. En un momento en que, bueno, Velázquez nunca ha sido discutido, el Greco sí. El Greco ha tenido una suerte historiográfica un poco accidentada, ha habido épocas de olvido y ha habido que rescatarle de ese olvido desde finales del siglo XIX, ¿no? Entonces Picasso vio en el Greco, varias, digamos, lecciones, y es ahí donde se entabla las ganas de réplica, de diálogo, ¿no?
¿Cuáles son esas lecciones? Yo creo que la primera y más interesante es la libertad con la que el Greco afrontaba la naturaleza, la realidad, el objeto pictórico. El Greco no imitaba, el Greco interpretaba. Y eso en el siglo XVI, romper el principio de la imitación, fue de una libertad en esa época menos comprendida, y es el XX el que lo recupera, el que sigue esa huella, ¿no? De romper no te voy a decir la esclavitud, pero sí el vínculo de imitación, para que la relación entre el pintor y la naturaleza y el tema sea más libre, más arbitrario, más subjetivo, en definitiva, ¿no? Esa es una lección inmensa que da muchísimo juego y que siguen muchísimos pintores del siglo XX, y desde luego Picasso lo hace. De hecho, él, si vemos la Venus y el amor, si lo hemos visto, no es un canon clásico de Venus. Entonces, él, frente a un tema establecido, canónico, arquetípico, característico de la pintura occidental, él interpreta con la misma libertad que aprendió del Greco. Y otra lección es también yo diría que la manera de pintar, ya una lección técnica, podríamos decir, ¿no? De mancha, de toque, de pincelada suelta, de dejar espacios o luego arrastrar, es decir, eso que hemos visto también en la Venus y el amor. Entonces, es muy interesante ver esta manera de dialogar que se produce prácticamente desde el momento en que Picasso empieza a pintar, porque antes de entrar en la etapa azul ya está haciendo retratos a la manera picasiana, ya ha venido a Madrid a estudiar a Picasso al Museo del Prado, a estudiar al Greco, ha visitado el entierro del Conde de Orgaz en Toledo, que le impacta profundamente, porque es una obra que está siempre como latente en la producción de Picasso cuando se acerca a los grandes maestros. Esa época azul, además, el cuadro de Picasso, de la muerte de su amigo, que de Carlos Casagemas, efectivamente. Carlos era un pintor, un joven pintor como él, vivía en la bohemia parisina, alternaban todo tipo de locales de mala nota, se fumaban de todo y bebían de todo. Entonces, y este se enamora de una prostituta, obviamente no es correspondido, y se suicida. La muerte de Carlos para Picasso posiblemente son jóvenes, entonces es una muerte que le impacta muchísimo. Y le dedica una escena, está pintada en 1903, si mal no recuerdo, con la que se consolida su etapa azul y que es exactamente un diálogo con el entierro del Conde de Orgaz. Está dividido, igual que el entierro toledano, está dividido en dos partes. La parte inferior es la parte terrenal, donde está la mortaja, donde están las mujeres llorando, abrazándose, mientras que la parte superior es la celestial. Su amigo monta un caballo blanco que le lleva al paraíso acompañada de su amada, y todo es mucho más etéreo, más sutil, los colores son más transparentes, ¿no? Es un paralelismo muy interesante que ha sido señalado desde siempre. Bueno, a lo mejor este olvido que hablabas tú del Greco, volviendo ya un poquito hacia su figura, ese carácter, ¿no? Ese temperamento que tenía, que incluso llegó a decir que de Miguel Ángel, que despreciaba su pintura. Sí, el Greco es que era un personaje que tenía una personalidad muy fuerte y sobre todo tenía digamos, la confianza tan extrema en su oficio, en su arte, en su profesión, porque trasciende ya el mero oficio, ¿no? Él ha vivido en Italia, tanto en Venecia como en Roma, en el Círculo de los Farnesio. Él ha aprendido lo que es el orgullo de su profesión como profesión libre y se ha codeado con los príncipes, con las altas jerarquías de la Iglesia, con los círculos de eruditos e intelectuales de ese momento. Entonces, claro, el oficio, en España, el ser pintor es un oficio manual, y eso le cuesta mucho admitirlo, y de ahí casi todos los pleitos que tiene el Greco viene un poco por esa necesidad de ser reconocido como profesión libre, aparte de que pedía unas cantidades que rompieron el mercado en Toledo, porque claro, estaba muy por encima de lo que eso solía pagar. Pero como yo siempre digo a mis alumnos, si es que el cliente ya lo sabía, es decir, que iba un poco a la trampa, ¿no? Pero es verdad que su relación con Miguel Ángel también ha dado mucho pie a leyendas, a interpretaciones un tanto malévolas, ¿no? Él
dijo a Pacheco, el tratadista sevillano que iba de camino a la corte y para en Toledo porque ya el entierro del conde de Orgaz ya trascendía las fronteras, la fama que tenía, y venía gente a verlo. Viene a verlo y concierta una cita con el Greco, ¿no? Una cita que debió ser, yo siempre lo digo, como dos choques de trenes, o sea, porque no se entendieron en absoluto, eran dos órbitas completamente distintas, ¿no? Y claro, Pacheco, que es un hombre, representa ese manierismo seco, relamido, académico, para quien Miguel Ángel es lo más, el Greco era poco menos que un iconoclasta, es decir, es que viene de la escuela veneciana, que no está basada en el diseño, sino en la mancha, en el color, y encima antepone a Tiziano por encima de Miguel Ángel. Y claro, es en ese sentido donde hay que entender lo de que Miguel Ángel era un pobre hombre que no supo pintar, pero en cambio le admira como escultor, como dibujante. No sabía dar colores, era triste, pero en cambio absolutamente toda la obra del Greco tiene citas permanentes a Miguel Ángel, tanto en la concepción del desnudo, de las anatomías, los escorzos. De hecho, el primer desnudo que pinta el Greco, estando todavía en Italia, en 1574, que se conserva, creo que es en los Uffizi, el desnudo titulado El Día. Es una, no voy a decir una copia, está inspirándose en las esculturas mediceas, en la de los Medici en Florencia, en concreto en la figura de la Aurora. Y es una figura donde vemos el canon de Miguel Ángel, vemos cómo cae rendido ante esa concepción tan potente de la anatomía masculina, siempre masculina. Además, sin sensualidad ninguna, ¿no? Porque escuchando tu ponencia, pues hablas de que no hay ausencia, no hay provocación en ninguna de esas... No, es que estamos en un contexto religioso, entonces quizá los desnudos que pinta el Greco son siempre desnudos masculinos y son desnudos, salvo el de la Catedral de Palencia, que se lo regala a su amigo Luis de Castilla, que es un desnudo bellísimo, portentoso, es algo espectacular, y eso se ha reconocido por todos los que hemos trabajado sobre el Greco, la fuerza que tiene, la sensualidad que tiene ese desnudo. El resto están todos tratados con digamos, un distanciamiento, como son figuras asexuadas, ¿no? Tanto los mártires que están en la Legión tebana o los cuerpos celestiales que cierran la escena del Apocalipsis, de la visión de San Juan, son todos desnudos muy, muy, muy controlados. Y en el caso de las mujeres es que no hay, porque quizá la única figura femenina dentro de la historia sagrada, que es lo que pinta el Greco, que puede permitirse ciertas licencias anatómicas, que es la Magdalena, están todas tapadas de arriba abajo. Entonces es que esa sensualidad viene dada por la composición del rostro, por las miradas, el abandono de las manos, a veces el recogimiento, ¿no? que muestra toda la definición corporal del cuerpo, del busto, esa sensación de búsqueda de mezcla del llanto, ese llanto descontrolado que luego te deja como abatida, como serena, ¿no? Es ahí donde está la belleza y la sensualidad, no en el tratamiento del desnudo. Bueno, aquí en Toledo, obviamente, en España no hay nadie que no reconozca la obra del Greco, pero más allá de nuestras fronteras, a lo mejor hay ciertos lugares en los que se le conoce un poco menos, porque claro, también tiene una abundancia de grandes maestros. Tú vas a llevar una exposición a Milán, ¿no? Sí, estoy comisariando, junto con Juan Antonio García Castro, el exdirector del Museo del Greco, una muestra para el Palazzo Reale en Milán, que si todo va bien y nos deja la actualidad, se inaugurará en octubre del año que viene, del 23, y que estará hasta finales de enero del 24, hasta inicios de febrero. Es una muestra que he titulado El Greco en el laberinto, un poco haciendo uso de esa idea del Greco viene de Creta, la idea del Minotauro, el hilo de Ariadna, porque es que en Italia el Greco es muy poco conocido, salvo lo que ellos tienen de la producción italiana, que es una producción a pequeña escala.
Y entonces desconocen lo que hace en Toledo. No lo desconocen, por supuesto lo conocen, ¿no? Pero quiero decir que no lo tienen tan contemplado ni tan asimilado. Es que es un pintor que cambia de escala radicalmente. Es como si uno ve lo que ha estado pintando en Roma, en Italia, ese pequeño crucificado, por ejemplo, que tiene el Museo del Greco, depósito de Liverbank, del antiguo Liverbank. Cristo crucificado, ¿no? Sí, una crucifixión. Uno ve eso y ves el expolio y dices, es que es como que hay un eslabón perdido. Totalmente. Porque ha cambiado radicalmente, ¿no? Y ese es el Greco que queremos mostrar en Milán, el que ha producido ese cambio de escala, el que sabe conjugar imágenes con conceptos, que sabe narrar la historia de la invención, la forma de la invención de la narración, porque el Greco, aunque no lo parezca, es un maravilloso cuentista, cuenta muy bien las cosas. Entonces, eso es lo que no conocen a gran escala. También, escuchando tu ponencia, también hay una reflexión que a mí me gusta mucho, que en el mundo contemporáneo, además es que tampoco había caído, que desaparece ese concepto de obra maestra, ¿no? Sí, esta es una de las cuestiones que yo repito a los, cuando doy el arte contemporáneo, la introducción al siglo XX, ¿no? Tenemos, y la cultura occidental, europea, se ha basado en esa idea de obra cerrada, en la que no puedes añadir ni quitar ya nada. Y siempre se pone como ejemplo las Meninas. No hay manera de quitar nada, ni tampoco de añadir. Pero el siglo XX lo que establece con ese pasado, con esos maestros, es la idea de que un tema puede ser interpretado desde múltiples puntos de vista. Por tanto, puede ser no solamente interpretado, sino revisado, enfocado, con lo cual demuestran que no se agota en una sola obra. Y es ahí donde desaparece, se diluye esa concepción magistral de una obra cerrada, ¿no? Yo lo comentaba en la conferencia en relación pues, también con toda la metodología que entra en el siglo XX, de la lingüística de Saussure, y luego textos como el de Umberto Eco, de la ópera aperta, ¿no? Entonces, eso influye mucho y de hecho Picasso tiene una serie completa dedicada a las Meninas, con muchas versiones de las Meninas. Tiene series completas dedicadas al maestro y su modelo, la tauromaquia. El propio entierro del conde de Orgaz también lo aborda en diferentes estampas y grabados, ¿no? En la suite 347, es decir, que es una revisión constante la que tiene el siglo XX sobre las lecciones que hemos heredado. Y supongo que el siglo XXI va a seguir ahí también, porque eso da mucho juego, ¿no? Sí, los vínculos con los maestros. Picasso no solamente es con el Greco, también lo hace con Velázquez, lo hace con Rembrandt, lo hace con pintores franceses como Ingres, como Manet, es decir, que está en esa búsqueda constante. ¿Hay alguna manera de que ahora en esta época se versione pues, cuadros de Picasso? Claro, efectivamente. Volviendo un poco menos para atrás, ¿no? Sí, efectivamente, se revisa, ¿no? Todo es susceptible de ser revisado, interpretado. Y bueno, pues ahí siempre se extraen lecciones interesantes, tanto en la abstracción como en el arte figurativo, ¿no? Las revisiones son constantes y esa es también la genialidad de Picasso, cómo deja caminos abiertos para que puedan los artistas, bueno, y los historiadores también, ¿por qué no?, para que podamos transitar por esos caminos. Para una catedrática de arte, ¿es fácil elegir una obra, por ejemplo, del Greco? ¿Quedarte con una? No, no es fácil. Para mí no es fácil. Yo creo que me gusta muchísimo el paisaje de la Vista de Toledo, el que está en Nueva York, el Metropolitan, me fascina. Pero dentro de su obra religiosa, pues las Magdalenas me parecen maravillosas, las lágrimas de San Pedro, o composiciones como el de los que están en la capilla de San José, ¿no? Esa San José con el niño, o la Sagrada, la Virgen con el niño y las dos santas. Es que tiene algunas obras de una delicadeza enorme. Y en todas además ese color, incluso el apostolado, que puede parecer tan dogmático, ¿no? Tan combativo, uno se entretiene, te paras ante esas miradas, esas caras, que no es la mirada bondadosa, es una mirada a veces desconfiada, ¿no? Es muy interesante cómo interpretó cómo rompió esa idea de la dulzura de Dios en la mirada. El Greco no la aplica. Son miradas duras, ¿no? Más
psicológicamente atormentadas, muchas de ellas. Entonces, bueno, no sé, es que tiene tantos enfoques que me parece que tampoco podría decir una obra concreta. Y esta gran escuela española también, porque se habla mucho pues eso de la italiana, pero ¿qué artistas meteríamos allí? Estarían pues eso, Velázquez, el Greco, Goya y Picasso. Son las cuatro patas del banco. Y curiosamente se inicia con el Greco, Velázquez. Velázquez le ocurre lo mismo cuando viaja a la corte, para en Toledo por recomendación de su suegro Pacheco y para ver lo que ha hecho el Greco, y ve el retrato de un cardenal que está en el Metropolitan, y luego cuando él pinta y retrata al Papa Inocencio X, es que está ahí, es que está ahí la lección del Greco, ¿no? Y ve el entierro, y ve tantas cosas que le afectan y le imponen lo mismo, la técnica, que Velázquez yo creo que da un paso más, pero que seguramente no lo hubiera dado si no hubiera estado antes el Greco. Y entonces la escuela española, que prácticamente es definida por la historiografía alemana, francesa y luego, por supuesto, por los ensayistas e historiadores españoles, se inicia curiosamente con un pintor que no es español, pero que ha asumido y que representa maravillosamente pues, un contexto, una época, una demanda espiritual, una situación política, religiosa. Entonces se ha quedado absolutamente mimetizado. Hablabas también de ese claroscuro en la historia del Greco, a la hora de valorar su obra. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Pues es interesante porque, claro, cuando el Greco muere, en el 14, es que ya había muerto Caravaggio. Caravaggio ya había dado la enorme lección del caravallismo, del naturalismo. Entonces lo que estaba haciendo el Greco ya era como desfasado. Toledo le permitió esa libertad, ¿no? Como de trabajar en una especie de burbuja ajena a las influencias que llegaban de fuera y desarrollar su lenguaje sin límites. Pero esto no se entendió en el siglo XVII. Entonces el Greco quedó, digamos, apartado, porque no entraba en esas corrientes, porque representaba algo ya agotado y porque, bueno, también se le tildó de extravagante, ¿no? En el sentido de que lo que va fuera de la norma, en todos los sentidos, en su comportamiento social, familiar, pictórico, artístico, en todos los sentidos. Es como digo, a pesar de eso, ha habido artistas que han ido a ver el Greco, que han venido a ver al Greco, que se han mirado en el espejo del Greco, ¿no? Pero ha sido, digamos, cosas muy concretas. Es a partir del 19 cuando empieza la recuperación del Greco, las exposiciones, el catálogo de Cosío, la dispersión de los grecos, las ventas. ¿Cómo estamos ahora? Pues creo que el año 14 fue un interesante punto de inflexión, sobre todo porque creo que a partir de ese momento es cuando se han asentado las bases de esa relación entre el Greco y las vanguardias. Desde un poquito antes ya se había empezado a hacer, pero digamos que es una vía que no había estado muy explorada y que es un poco, yo creo que por donde van ahora muchos de los estudios del Greco en esa relación. Eso y el taller del Greco, eso todavía es una asignatura pendiente. Sí, eso creo. Porque yo creo que hasta el 14, que fue el año Greco, yo creo que estaba como un poquito diluido, ¿no? Y ahora parece que nos estamos relajando, ¿no? Hay que recuperar otra vez al Greco. Hay que recuperar esa parte que es más ingrata, en la que el historiador requiere del apoyo y de la guía constante del restaurador. No podemos hacerlo el uno sin el otro, pero hay que hacerlo. Lo que pasa es que es un trabajo que hay que hacerlo fuera de los focos. No se puede hacer estando mediatizado por una exposición, por unos intereses, porque nadie quiere dejar una obra que está catalogada como Greco y que te digan, mira, es que voy a poner que es taller. No te la dejan. Eso supone muchos ceros menos en el cheque, ¿no? Entonces, este estudio, este trabajo hay que hacerlo al margen de esas presiones, tranquilamente y con calma.
Esperaremos el próximo centenario de algún modo para a lo mejor ver ese trabajo en la sombra que sea. Lo iremos viendo. Se están publicando cosas muy interesantes. Bueno, pues mientras tanto, bueno, esperaremos a esa exposición en Milán para que vengas a contarnos ya más detalles, ya sea el año que viene. Pues será un placer, claro que sí. Cuando sea, y aquí te esperaremos encantados de escucharte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Bueno, amigos, y hasta aquí el programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.